que se trata de un grupo de investigación interdisciplinar en el sentido de que justamente quienes lo conformamos estamos en distintas áreas de la universidad, en distintos departamentos. A partir de estos textos de Arturo Escobar, pues dan cuenta de la necesidad de que sea esa reflexión mucho más amplia que simplemente desde la misma disciplina del diseño. Y eso también yo diría un poco así, nos obliga a ver el diseño de una manera mucho más amplia. Lo que tenemos son realmente una serie de intenciones sobre la reflexión justamente de cuál es el papel que ha tenido el diseño en la sociedad actual, tanto en la conformación de aquellas cosas que podamos considerar a favor, ¿no? Favorables, digamos, que han permitido pues que finalmente, ¿no? Estemos como especie sobreviviendo, pero también aquellas negativas que nos han hecho llevar a esta convergencia de crisis, ¿no? Poder observar al diseño de una manera muy amplia, poderlo hacer de una manera muy crítica y que como parte de eso, pues, lo que se necesita es observarlo también con otras visiones. O sea, que no se quede nada más en la reflexión de qué dice la academia sobre el diseño, sino también un poco así que como otros están viendo lo que ellos hacen, aunque no le llamen diseño, ¿no? Pero que para nosotros sería finalmente esta capacidad y esta capacidad de agencia, ¿no? Y finalmente esta posibilidad de transformar su entorno, ¿no? En una perspectiva amplia. Yo provengo del departamento de historia, actualmente soy politóloga de formación de licenciatura y posteriormente estudié estudios políticos e historia y termino en un grupo de investigación en diseño, entonces pareciera como muy raro, pero en realidad creo que la vocación justamente a la que convoca el grupo de investigación es a concebir el diseño de una perspectiva amplia, compleja, incluso que tiene que ver más con un proceso creativo, digamos, interactivo al mismo tiempo, que permite ser punto de partida para otros objetivos mucho más amplios, ¿no? Distintos. Y yo en particular desde el campo de la historia, digamos, no lo identifico, no lo percibo como un problema estético, es decir, como que el diseño en este caso tenga que ver con la disciplina del diseño única y exclusivamente, sino justamente con esta invitación a pensar el diseño como un proceso creativo para otras cosas, ¿no? Una actividad creativa que tiene como fin proyectarse en otros objetivos. Y por eso podemos trabajar politólogos, historiadores, economistas, arquitectos, comunicadores, como ha sido un poco la trayectoria del grupo durante estos años, en la medida en que ha permitido integrar gente de diferentes disciplinas, de diferentes departamentos de la Ibero, y poder como hacer un diálogo en conjunto, ¿no? Dentro de esas formas de trabajar, y Edward y Liliana nos podrán complementar, pero pues evidentemente arrancábamos con trabajos más de reuniones, de lectura, de espacios de reflexión en torno a una lectura. Curiosamente no nos empezamos a reunir en un salón de clases, sino justamente en un espacio un poco menos académico, aunque estábamos en la universidad, estábamos más en cafeterías, estábamos en espacios al aire libre, que también creo que eso marca una diferencia incluso pareciera que no, pero incluso en el ambiente de trabajo y digamos que de proyección de la actividad. Y obviamente el conjunto de materiales que se lograron recuperar a partir de la conferencia de Escobar en tres cartillas, si se quiere, que de alguna manera recogían una serie de reflexiones en torno a distintas temáticas, con formatos también no académicos, no en el sentido de un artículo científico, más de divulgación, pero que invitaban al público lector a interactuar con estas reflexiones y a recuperar y a continuar un poco el diálogo con lo que nos estaba planteando en la conferencia. En cuanto nos fuimos a confinamiento, fue justo cuando surgió lo de, bueno, vamos a llevar un registro digital de nuestras reuniones. Entonces, esta página la alberga el departamento de diseño y aquí están, bueno, aquí están los que éramos los miembros iniciales, que ha ido cambiando. Y en esta sección de seminario están las grabaciones de
muchas de las sesiones. Y aquí viene una breve reseña de qué se trató, qué materiales hubo, a veces vienen los links, y tratábamos de darle siempre una dimensión visual y material, además del texto. Entonces, nuestras conversaciones tenían una dimensión visual, en tanto íbamos haciendo mapas mientras hablábamos, y luego esos mapas que eran como esta manera de visualizar las reflexiones, se iban aterrizando ya en formatos más depurados, que hacíamos Eduardo y yo principalmente, que son los que ves aquí abajo. Estos de la libreta son como en sucio, en el video son en sucio, y ya luego se transformaban en estos. Aquí están las sesiones. Luego empezamos a probar darle a las sesiones de discusión una estructura, como cómo proceder en cada sesión. Eso fue antes de que nos viéramos con Arturo, y era traer recursos visuales que provocaran una reflexión que vinculara con las lecturas. Entonces traíamos un catálogo como el Howler Catalog y discutíamos al respecto, el tráiler de una película y cómo vinculaba. Entonces siempre era esta cuestión perceptual, visual, que complementaba con esta reflexión teórica. Entonces, aquí está cuando participamos en un seminario de historia que nos invitó Laura. Y bueno, aquí está el registro como de las sesiones y los recursos, algunas reseñas. Después viene el webinar que tuvimos con Arturo, que fue mucho en formato como de conversación, más que una cátedra en la que venimos a escucharlo, pues queríamos hablar con él. Entonces, aquí está el registro y tomamos ese webinar como punto de partida, más que como punto de cierre. Y entonces, con ese webinar como punto de partida, extrajimos ciertos puntos claves de la conversación, y esos puntos claves de la conversación se convirtieron en estos 3 fascículos. Entonces, identificamos que un tema muy importante fue el proyecto político-cultural del diseño, luego educación para otros diseños, luego otro tipo de interdisciplina. Entonces, estos 3 fascículos ya están descargables, que son los que comentaba Lau, que son de divulgación. Son fascículos que están ilustrados, que tienen intervenciones. Abrimos un Facebook para interactuar también ahí con la gente. Los fascículos tienen links donde le puedes dar clic e ir a ver algunos recursos. Entonces, tratamos de que sean formatos abiertos, participativos, que se muevan en redes, que no, las preguntas puedan estar abiertas y no resueltas. Entonces, este es el formato que tienen los 3 fascículos. Creo que la ventaja, o bueno, lo que nos gusta de este grupo es que no hay restricción disciplinar. O sea, esa nunca es la pregunta de, oye, pero ¿qué estudiaste? Más bien lo que tratamos de abrir es una posibilidad creativa de imaginar otras maneras de ser que apunten a la vida, que podamos participar para diseñar maneras de ser que apunten a la vida desde cualquier disciplina. Digo saberes en sentido amplio, es decir, no solamente aquel que pasa por un doctorado, que pasa por una maestría o por la educación formal, sino también de poder integrar el conjunto de experiencias y de reflexiones que quienes no están en lo académico pueden aportar a la solución de un problema. Podemos hablar de historia, pero podemos hablar de cosas más de diseño, de cosas más de arquitectura, de urbanismo, de política, de sociedad, sin que nos veamos también como restringidos a que cada uno cuide su coto de temas que corresponde exclusivamente a su disciplina, ¿no? Toda aquella cosa que hemos nosotros generado a nuestro alrededor, ¿no? Todo aquello que nosotros hemos creado a nuestro alrededor, de alguna manera también nos está diseñando a nosotros mismos. Entonces, eso también permite como que cualquiera se pueda ver con una oportunidad de participar en el grupo, porque finalmente, si bien no todas las disciplinas atienden profesiones como tan específicas o tan tradicionales, si sus reflexiones propias llevan a que eso es lo que está surgiendo, ¿no? Es decir, la reflexión sobre por qué hemos llegado al momento en que estamos. Y tiene que ver mucho con esa participación o ese entendimiento de que todo lo que hemos creado a nuestro alrededor pues también nos está haciendo ser de cierta manera en el mundo. Entonces creo que aquellos que coinciden con esta lógica y creen también un poco así, ¿no? En que si hemos llegado hasta este punto de esa manera, también podemos cambiar y ser de otras maneras posibles. Ahí creo que es donde está la fortaleza. Y el fenómeno concreto de la pandemia
tienen que ver con que hemos ido siendo conscientes de toda una larga trayectoria de distintas crisis que ahora más bien lo que sucede es que están convergiendo. Entonces creo que esa ha sido tal vez como una cuestión que sí hemos puesto en común, ¿no? Que llegamos a cierto punto que coincide como en esta época y que ahora pues veremos qué sucede en la pospandemia, ¿no? Pero tiene que ver con eso, o sea, hay una convergencia de crisis que no son solamente la sanitaria nada más fue una especie de fenómeno que nos permitió poco hacia, yo diría, algunas cosas se intensificaron, ¿no? Y entonces nos permitió verlas. Otras cosas están por verse, ¿no? Porque la transición a la nueva normalidad pues también implica retos importantes. Entonces creo que en eso es donde nosotros también vemos una posibilidad de poder decir algo. Y por eso también nuestra intención de que sea una divulgación amplia, ¿no? Que no se quede únicamente, como bien decías, en los textos formales, en las revistas envisadas, etcétera, ¿no? Sino que difunda estas ideas a un público más amplio. Distintos colectivos, distintos movimientos sociales lo están haciendo. Entonces creo que nosotros como academia estamos invitados a participar en eso. Entonces, parte de lo que vamos a ver con Tony Fry casi en un mes es la cosmotecnia. Justo la pandemia resalta cómo la tecnología, esta monotecnología, este único entender tecnológico de Silicon Valley está uniendo al mundo, homogeneizándolo por esa misma tecnología y qué efectos implica. Entonces, creo que esta conversación puede ampliarse mucho más, la relación de la pandemia y pospandemia en relación al, al mayor peso que tiene esta única tecnología que estamos usando todos, incluso directamente en la educación, ¿no? Que todos estemos bajo el abrigo de Google y Microsoft y Zoom, ¿qué significa? Otro diseño es un grupo de investigación que busca, más allá de las disciplinas, de manera comunitaria, abierta y desde la investigación y la academia, llegar a maneras de imaginar e incidir en la realidad de manera que la transformemos y la diseñemos para la vida común, no solo entre personas, sino con no personas y con un planeta vivo.